Amigos y amigas, el Atlético de Madrid se está desinflando más pronto de lo que acostumbra ser habitual en las temporadas del equipo del Cholo Simeone. Normalmente el meltdown aparece en diciembre, finales de noviembre, pero ahora estamos ya a finales de octubre y hay crisis en el Metropolitano porque ahora mismo el Atlético quedaría fuera incluso del repechaje para acceder a los octavos de final de la Liga de Campeones. Perdió 1-3 con el Lille, con el que había sido verdugo también del Real Madrid de la fecha anterior. Y sobre todo, y lo vamos a comentar con Hernán, con José y con Toño, todo nace de un penal bastante polémico señalado en el minuto 73 por unas supuestas manos de Coque. Había habido también unas manos previas de Gómez. Nadie entendió realmente por qué el árbitro señaló este partido y tampoco lo entendió el Cholo Simeone después del encuentro. Esto es lo que dijo, no hay nada, hay que explicar por qué fue penalti, mano o no mano, Coque contra dos, ojalá podamos ver algo y decir que la UEFA acertó, ojalá que alguna vez nos toque a favor y que estas situaciones que pueden pasar, porque son parte del fútbol, nos toquen a favor. La mala fortuna, tanto en el partido de Lisboa, que jugamos mal, y hoy con 2 tiros al arco que nos metieron 3 goles. Este es el análisis amarguísimo del Cholo Simeone. Y si hay que hablar del Cholo Simeone, de un mal resultado para el Atlético de Madrid, hay que invocar a Hernán Pereira y hay que invocar a... Me calienta. Hernán, yo creo que tiene razón el Cholo, ese penal es... No hay por dónde agarrarlo, es totalmente... no sé, es rarísimo ver que te piten ese penal, incluso con la ayuda del VAR. Yo sigo sin ver la acción punible, además hay unas manos previas del delantero del Lille, pero ¿tapa eso el mal desempeño del Atlético de Madrid? Dame tu lectura de este nuevo tropiezo del conjunto del Cholo. Lo que pasa con el penal distrae la atención y lo que busca Simeone. Distrae, genera polémica, fue penal, no fue penal, qué vio el árbitro. Creo que el árbitro en el despeje de Coque da como una pequeña patada, no era para sancionar penal, perfecto, pero acá no es el problema si era penal o no era penal. Acá el problema es que el Atlético de Madrid vuelve a perder, y en este caso en condición de local ante el Lille de Francia. Un equipo que es verdad está teniendo buena Champions, pero es el Lille de Francia, no es el Paris Saint-Germain, no es el Manchester City. Y que siempre deja las mismas sensaciones. Cuando gana los partidos, como le ganó el fin de semana al Leganés, le gana más con huevo, con ganas, con actitud, que con fútbol. Sí, Exacto, no tiene fútbol el equipo. Ese es el inconveniente. Y un encuentro que empieza a ganar por 1-0 ante el Lille era para manejarlo tranquilo, para verlo liquidado. Sorloth erró goles de una manera increíble. Entonces, se da estas situaciones, pero es un equipo que no tiene el volumen de juego. Y muchos de los partidos que lo ganan los termina cerrando bien. Y lo cierra bien no porque aparezca el entrenamiento y lo que ejecuta durante la semana después en el rectángulo. Pasa porque hay una actitud lógica de un equipo que tiene un buen banco de suplente, que tiene mucha inversión y que empieza a apurar, a empujar al rival y bueno, así lo termina muchas veces empatando o ganando. Esto es un mensaje más, que a Simeone ya está, la época Simeone Atlético de Madrid está terminando, tiene que dar el paso al costado. Es un muy buen técnico y potenció al Atlético de Madrid en un lugar donde no estuvo durante mucho tiempo, es verdad. Pero cuando tiene que dar el salto de calidad, cuando hay una gran inversión, cuando tiene un gran plantel y no da ese salto, él le convendría a Simeone tomarse un descanso, cambiar un poco las energías, analizar ya desde fuera otra posición todo lo que hizo, pero no le termina de dar en ataque al conjunto del Atlético de Madrid el volumen de juego que tiene que darle. Por eso ayer otra derrota en Champions, que cuando uno recorre los partidos como local de las últimas Champions, el porcentaje de derrotas o perdidos, de puntos perdidos como local es altísimo, es altísimo, o sea, es normal que pierda puntos en su casa. Entonces, es historia de todos los días para Simeone. Sí que es verdad, sí que lleva mucho tiempo en el Metropolitano sin rendir, a veces con un elemento de mala suerte. Estoy pensando ahora en aquel penal Es fallado mala por Ferreira suerte. Carrasco contra el Leverkusen, que pegan el penal, que pegan el palo en el travesaño, luego cae el rechazo, etcétera, etcétera. Entiendo lo que quieres decir, Hernán, por eso vamos a buscar el reverso de Hernán Pereira, que siempre que es José del Valle. Es un poco el pasos comunicantes. ¿Tú cómo lo ves, José? ¿Lo ves más desde el punto de vista de Hernán, que también tiene su puntito de razón con distraer la atención con ese penal, la incapacidad de Simeone de hacer jugar juntos a Griezmann, a Sorloth y a Julián Álvarez, o lo descargas más también en situaciones individuales como lo de Sorloth, que se le está poniendo carita después de estos 3 fallos, de Jackson Martínez, que también llegó al Atlético de Madrid como un goleador probadísimo y acabó saliendo por la gatera? Sí, estoy bastante de acuerdo con Hernán Pereira.
aunque suene poco creíble, estoy de acuerdo con Hernán. Paren máquinas, titulares ya, titulares. José del Valle está de acuerdo con Hernán Pereira. Sí. Mire, Alex, y le consta a Hernán y a Toño y a usted también, yo soy cholista, a mí me encanta Diego Pablo Simeone, pero estoy convencido de que este proceso ya llegó a su fin. Una de las acepciones de proceso es ir hacia adelante. El Cholo Simeone agarró un equipo que estaba lejos de ser competitivo, que tenía una década sin ganarle un derbi al Real Madrid, que no competía por títulos. Llegó Simeone y no nada más ganan un derbi. Fue el derbi de la final de Copa del Rey, el último partido de Mourinho. Llega a 2 finales de Champions, gana 2 ligas, todo muy bien. Pero después lo que dice Hernán tiene toda la razón. Ahora con inversión. Ahora ya no vale hacerse el chiquito, porque le llevaron a Julián Álvarez, el futbolista que mejor entendió el fútbol de Lionel Messi en la selección nacional de Argentina. Gallagher, un mediocampista fantástico. Sorloth, que es cierto, ayer se termina equivocando, se falla goles increíbles. Lenglet, Lenormand, que tuvo una Eurocopa fantástica con España consolidado en la liga. Un guardameta suplente como Musso. Y en una plantilla donde ya estaban Koke, Griezmann. Se acabaron las excusas. Este equipo ha empatado muchísimos partidos en la liga. Lo del arbitraje tiene razón el Cholo Simeone, pero no se puede escudar en un arbitraje cuando en los últimos 4 años en Champions el Atlético de Madrid se fue a la UEFA Europa League y en un año no le alcanzó ni para ir a la UEFA Europa League porque terminó último de su grupo. En esta nueva Champions ya van 3 partidos y ya perdió 2. Como usted bien lo decía, Alex, en este momento fuera de puestos de repechaje. El problema es el siguiente. A pesar de todo esto que estamos diciendo, el Cholo Simeone, como es muy inteligente y es un tribunero fantástico, sigue teniendo el respaldo de la hinchada, sigue teniendo el respaldo de la directiva, pero Simeone tiene que tener algo que se llama dignidad. Él es el que tiene que dar un paso al costado. Él tiene que renunciar. Si tanto quiere el Atlético de Madrid, cuando termine la temporada, él tiene que decir gracias por estos años maravillosos, pero es momento de que busquemos caminos distintos. Eso es lo que tiene que hacer Diego Pablo Simeone, porque no lo van a echar, Alex. El hincha lo quiere, lo adora. En el Cholo Simeone ven una extensión de lo que es el hincha del Atlético de Madrid. Cerezo lo ama, lo adora. Entonces, Alex, el que tiene que dar un paso al costado de Simeone. Es que da la sensación de que en el Atlético de Madrid se han conformado con este ciclo de meterse en Champions, siendo tercero muchas veces, y eso, seguir enganchados al circo o al carrusel del dinero y conformarse con estar en Champions. Estás un añito, pasas la fase de grupos si tienes suerte, o la primera fase en este caso, y luego pues a lo que te toque, y así año tras año, ¿no? Pero sin esa sensación de progreso a la que decía José. Toño, ¿tú cómo lo ves también? Si estás en la misma línea, sobre todo tan categórica de José del Valle, de si este tiene que ser el último año del Cholo en el Atlético de Madrid. Y háblame, tú que gracias al Toño Center narras y comentas goles de todos los sitios del planeta, cositas de este Lille también, ¿no? Que se está convirtiendo, no sé si ya llega a los niveles del Mónaco en temporadas anteriores, pero ya empieza a sacar nombres, ¿no? Chevalier, el arquero, que tuvo un gran partido contra el Real Madrid y que ayer también tuvo un par de buenas intervenciones. Zegrova, el zurdito que metió el golazo del empate a 1 y que también volvió loco al Madrid por ese costado derecho. Tienes a Jonathan David, que anda que se pone nervioso pateando penales. Háblame un poquito del Lille, pero primero quiero saber eso. ¿Qué hacemos con ¿Qué hacemos con el Cholo? Si la directiva y la afición lo quieren, yo no veo que el tipo vaya a renunciar, siendo además uno de los mejores técnicos pagados del mundo. Yo hubiera renunciado antes. Creo que ha estado ha estado en mucho peores planteles del Atlético de Madrid, igual ya fracasando, no los primeros con los que lo hizo también, o esa época media, sino ya después de esa época media y ahora el Atlético de Madrid de la inversión. Y ya estaba fracasando, o debo decirlo de otra manera, no ganando títulos, ¿no? Que quizás no es lo mismo que fracasar, pero no ganando títulos. Y no renunció. Yo no veo a un Cholo renunciando, honestamente. Es su casa. Si la gente lo quiere, si la directiva lo quiere, ¿por qué va a renunciar desde el punto de vista de la persona? Él va a seguir al frente hasta que esto eventualmente truene. Y el tema es qué tanta paciencia va a haber con el hecho de no ganar títulos. Y es un hecho importante, no tanto en el espejo del Real Madrid, si quieren, ni del espejo del Barcelona, porque ese baño, ese tocador, no es el tocador donde está el Atlético de Madrid, pero incluso podemos hablar. Tendría que estar. Y no quiero sonar exagerado, pero podemos hablar del Sevilla y de títulos, y ahí sí que hubo una constante. Ni siquiera es que ha pasado con el Atlético de Madrid en la época reciente. Entonces, yo solamente no lo veo renunciando. Puedo pensar que habría mejores técnicos hoy en día para el Atlético de Madrid, sí. Esta es una declaración que hago a todas luces. El Atlético de Madrid podría tener
por lo menos 3, si no 5 mejores técnicos de los que tiene hoy para el plantel que tiene definitivamente. ¿Y saben qué estaba pensando? La cantidad de centros delanteros y delanteros que pasan por el Real Madrid, por el Atlético de Madrid, perdón, sin que pase absolutamente nada con ellos. No que me preocupe un poco, porque a mí me da igual lo que pase con su carrera, pero me parecería un desperdicio que vaya a ser el caso de la Araña también ahí en el Atlético de Madrid. Pueden poner el nombre que quieran, comenzando deberíamos con el regreso de Antoine Griezmann y la diferencia que fue regresar a esta versión B opaca del Atlético de Madrid, esta segunda fase opaca del Cholo Simeone, y nombren los que quieran. Joao Félix, al que quieran, que ha pasado por ahí, que simplemente el brillo se ha ido a los pies de cualquier delantero que está en el Atlético de Madrid después de Lille. Una sensación. El medio campo es súper rápido, súper dinámico. Pegarle a los dos equipos de la capital no es nada fácil. Y Jonathan David marcando en los dos partidos. Ese equipo juega además muy alegre al fútbol. Sí, juegan sin complejos. A veces toman tantos riesgos que les sucede como en el gol del Atlético de Madrid, que son tan confiados sacando el balón desde atrás que la acaban perdiendo y acaban teniendo situaciones de peligro. Pero sí que es cierto que el Lille juega sin ningún tipo de complejos. Lo de los delanteros del Atlético de Madrid, fijaos, que hubo una época en la que el Atleti enganchaba clase mundial después de clase mundial. O sea, tuvo Agüero, Falcao, Forlán, se iba uno, llegaba el otro y seguía, mantenía el nivel. Esto es lo que le falla al Atlético de Madrid. Desde Diego Costa, que hace ya 10 años, del primer Diego Costa, no ha encontrado el Cholo Simeone a un delantero tan regular. Y bueno, a ver cómo le va al equipo colchonero. Suerte tiene de que esta primera frase es un poquito más larga que la anterior, porque si no estaríamos hablando ya a finales de octubre de fracaso.